Muy bien, damos comienzo entonces al sexto módulo, en donde vamos a desarrollar temáticas sobre las capacidades organizativas y de relacionamiento de los parlamentos con actores extranjeros, más allá de los parlamentarios. Vamos a darle la palabra al señor Luis Ochoa Terán, director estratégico de Relaciones Internacionales, Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Lo escuchamos. Bueno, estamos ahora en el módulo sexto, capacidades organizativas y de relaciones de los parlamentos con actores extranjeros más allá de los parlamentos. Los recursos, el módulo va a tratar sobre recursos y método, ceremonial y protocolo, regalos, organización de eventos, recepción de visitas extranjeras, misiones y viajes oficiales al extranjero, relaciones con comunicaciones, con comunidades y organizaciones de la sociedad civil, empresas y otros actores extranjeros distintos de los parlamentos. Comenzaremos entonces en orden alfabético. Le damos la palabra a Alemania. No. Le damos la palabra a Argentina. Comenzamos con Argentina. Muchísimas gracias, embajador. Yo quisiera comenzar diciendo que una de las dificultades, de los obstáculos mayores que tiene nuestra oficina es que tenemos un número importante de profesionales licenciados en Relaciones Internacionales, en Ciencia Política, abogados, historiadores, y gran parte del tiempo, yo diría la mayoría del tiempo, están abocados a tareas que no son de investigación, de análisis y de asesoramiento, sino de atención de cuestiones operativas. Esto tiene origen en que estamos en una reformulación del diseño institucional de nuestra oficina y estamos mirando muy detenidamente cómo hacer una reforma organizativa para poder superar esta problemática. Nosotros tenemos, sin embargo, entendemos la importancia de la articulación y creemos que una de las ventajas de depender directamente de la presidencia de la Cámara en un sistema como el del Congreso argentino presidencialista. O sea, significa que aquí quien administra los recursos, tanto en el Senado como en diputados, son los presidentes de las cámaras, no los bloques, no una comisión con representantes de distintos bloques, sino que es unipersonal. Los presidentes de la Cámara son los administradores de las distintas áreas. Distinto es los secretarios parlamentarios o administrativos que son designados votados por todos los diputados o los senadores, pero aún así, aunque los voten, dependen del presidente de la Cámara en términos funcionales. Con lo cual nuestra oficina sí tiene una capacidad grande de articulación, porque nosotros nos debemos al presidente de la Cámara. Entonces es el presidente de la Cámara quien instruye y no nuestra oficina. Ahora bien, aún así, si bien tenemos un área de ceremonial y protocolo, el área de ceremonial y protocolo está muy abocada, por ejemplo, a la visita del presidente para la apertura de sesiones ordinarias, que seguramente ustedes tienen algo parecido, a grandes eventos, hace su aporte y su colaboración, etcétera, pero en general tenemos mucho recurso humano nuestro calificado dedicados a temas operativos. Entonces, primero, creo que el modelo de ustedes, sobre todo el propio modelo del Bundestag, esa división interna, el modelo de México también, que tiene el Gilberto Bosques, que no se ocupa de esas cosas. Creo que casi todos los modelos nos parecen en ese sentido mejor que el nuestro y nosotros estamos en esa, en esta etapa de diagnóstico y de ver la forma de cambiar algo que es sensible siempre, ¿no? Porque estamos hablando de personas y son cambios de cultura, cambios de jefaturas, etcétera. Con lo cual, debo reconocer que recibimos enorme cooperación por parte de todas las áreas de la Casa
pero nos falta todavía alguna mejora, alguna impronta para mejorar el funcionamiento. Por otra parte, me parece muy importante con respecto a este módulo lo que tiene que ver con la relación con las comunidades locales, las colectividades, les llamamos nosotros, siempre dependiendo, no es en todos los casos, pero siempre es motivo de las agendas de intercambio parlamentario. Hay algunas comunidades muy grandes en la Argentina, distintas comunidades, que no solamente tienen influencia en lo doméstico e influencia en lo internacional, pero bueno, eso es por un lado bueno y por otro lado a veces trae problemáticas y desafíos, porque por supuesto las colectividades no representan ni a un gobierno ni a un parlamento, son colectividades, o sea, representan a los colectivos viviendo en el país, que muchos, en su gran mayoría, son argentinos con determinada descendencia y lazos. Sin embargo, también son muy útiles en la relación. Voy a poner un ejemplo. Tenemos una visita ahora de Yamamoto, es el titular de la Liga Japonesa Argentina, el Congreso de los Diputados de la Dieta, del Japón, con quien tenemos una excelente relación. El presidente se llama Tamadori Oshima y ha estado con nuestro presidente, con Emilio Monzó, reunido en Tokio. Y, por ejemplo, ahí interviene los representantes de una comunidad local japonesa. Sin embargo, a diferencia de lo institucional como una embajada, como un representante del Poder Ejecutivo de la Cancillería japonesa, la verdad que muchas veces no comprenden tanto la institucionalidad, entonces a veces es más desordenada la relación, hasta tanto, bueno, pues hay que ordenarla, ¿no? Porque no tienen esa institucionalidad, son entidades que tienen un nivel, digamos, más bien que no tienen un nivel de institucionalidad, esas reglas que se respetan, digamos, en las relaciones entre representantes del sector público de un país u otro. Pero sí me parece muy rico, muy importante. Voy a poner un buen ejemplo también, la comunidad coreana en la Argentina, hay muchos coreanos en la Argentina, organizan los aniversarios con sus días nacionales, etcétera, y volviendo a los grupos de amistad, nuestra presidenta, que ya lleva el 3er año como presidenta del Grupo de Amistad, que es la diputada Karina Banfi, va a todos los encuentros de la colectividad, uno muy grande una vez por año, y habla frente a miles de personas de la comunidad. Nos parece una forma muy buena cómo nuestros diputados llegan a las colectividades extranjeras locales. Después, bueno, con respecto a empresas, aquí esto es un tema importante, el sector privado. Nosotros entendemos que históricamente siempre existió cierto prejuicio respecto a la relación de los parlamentarios con el sector privado. Nos pasó algo muy de coyuntura en la Argentina, que es que hay una discusión política, voy a decir simplemente lo que se decía en ese momento sin querer tomar opinión, pero se decía que la Argentina estaba en default por la falta de pago de deuda externa, etc. Y lo que sucedió es que tuvimos que discutir un proyecto de ley que era cómo cancelar la deuda con los holdouts. Y eso nos llevó, yo siempre le digo demanda y oferta, nos llevó no a nosotros salir a buscar que nos escucharan, sino al revés, un gran interés de empresarios, de inversores, en venir a hablar con los diputados. Y aprendimos una cosa importante, por lo menos yo, que un empresario, un inversor puede tener muy claro la TIR, la tasa interna de retorno de una inversión determinada, etcétera. Pero, por lo menos en la Argentina, el factor, la contingencia de lo político, yo diría, el único lugar donde puede escuchar todas las voces en forma plural y sentir y más o menos entender qué está pasando con la política argentina, que es un factor determinante para una inversión, sobre todo a mediano y largo plazo, es el Congreso. Con lo cual nosotros hemos recibido, sobre todo lo que le llamamos los referentes económicos, que están identificados con los presidentes de las comisiones de finanzas, de presupuesto de Hacienda, de Relaciones Exteriores y Culto. Hemos recibido inversores de todo tipo en el Congreso que preguntan y se sorprenden de ver distintos diputados de distintos bloques hablando sobre la economía argentina, la situación política, etc. Con lo cual para nosotros es algo muy importante. Por supuesto tiene determinadas reglas, no es lo mismo una comunidad que el sector privado, pero nos parece algo muy importante que los parlamentarios tengan relación y que reciban aquí abiertamente a las... Argentina no tiene regulada una ley de lobby,
es algo pendiente, pero lo que hablo yo va más allá del lobby, porque estamos hablando de consultas en términos políticos, no de intereses particulares de compañías. Así que ese es otro punto que me parece interesante para hablar, sobre todo, digamos, el interés de invertir en la Argentina y el rol del Congreso respecto a esto. Y después, no sé si, creo que no me quedó tiempo, con respecto a misiones y viajes oficiales, me parece que escucho a los demás y después haremos nuestro aporte. Gracias. Muchas gracias. Cedo la palabra a Chile. Perdón, Brasil. Discúlpeme. Brasil. Em relação a cerimonial e protocolo, é uma área que eu empecé trabajando en la Cámara de Diputados. Tenemos una separación, lo que es protocolo de la casa para los diputados en general y lo que es el protocolo solo para el presidente, que es una parte del trabajo que desarrollo hoy junto al gabinete del presidente Maya. Las invitaciones son todas analizadas por una asesoría especial, da cual yo también faço parte. Las avaliaciones de cuáles invitaciones serán desarrolladas es hecha por un embajador de carrera. Eso es una cosa que mucha gente me pregunta. Hay un embajador de carrera del Poder Ejecutivo desempeñando una función junto al gabinete del presidente de la Cámara, que es el legislativo. Trabajamos también mucho cerca del Ministerio de Relaciones Exteriores en asuntos internacionales, en este gabinete de Rodrigo Maia, esa oficina. Pues que organización de eventos, recepción de visitas extranjeras son hechas por el Departamento de Comunicación de la Cámara en parcería con la oficina del presidente, pero solamente nos envolvemos en el gabinete con la parte técnica política. La organización, la logística de estas visitas son todas hechas por la Secretaría de Comunicación, que hay un departamento específico de protocolo de la casa. Y es eso. Gracias. Aló, muchas gracias. Muchas gracias. Cedo la palabra entonces a Ecuador. A veces Chile. No, Chile, tiene razón. Chile. En lo que respecta al Senado, la organización de eventos, los regalos, recepción de visitas extranjeras, es realizada fundamentalmente por 3 organismos autónomos, que es la Dirección de Relaciones Públicas, Ceremonial y Protocolo, nuestra Dirección de Relaciones Internacionales y lo que se llama el Centro de Extensión del Senado, en cooperación con la Dirección de Protocolo del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Cancillería. Generalmente se trabaja en forma muy coordinada, pero siempre surgen problemas porque no hay en este sentido no hay una conducción única. Respecto al relacionamiento con las colectividades, como lo llamaba Juan de Dios, eso lo ve fundamentalmente el Centro de Extensión. Se realizan generalmente eventos que son auspiciados o coauspiciados, copatrocinados por el Senado, y hay una buena relación con todas las colectividades. Actualmente en Chile son muchas y muy numerosas las colectividades extranjeras y generalmente tenemos una suerte de política de puertas abiertas hacia ellos y ahí ha habido un trabajo muy concertado y bastante efectivo.
Como les señalaba, digamos, se reciben muchas visitas extranjeras y hay, si bien no hay un código escrito, se trabaja, como les decía, con estos tres organismos más el apoyo de la Dirección de Protocolo de la Cancillería. Ciertamente hay limitaciones financieras, el tema de los regalos institucionales no es un tema menor, obviamente cada vez ha ido decayendo la calidad de los regalos institucionales por motivos, digamos, fundamentalmente presupuestarios. Pero eso, al menos en lo que respecta al Senado, es el modo de operar, digamos, el modo práctico de operar. Por favor. Tenemos en alguna medida algunas similitudes con el Senado, pero yo en la práctica me he ido independizando un poco en el sentido de que cuando vamos a recibir una visita extranjera, yo sostengo una reunión con el embajador de ese país y le pido que me precise cuáles son los puntos de interés, con qué comisiones se quieren relacionar, de manera a poder hacerles una agenda más acorde con los intereses. Después, respecto de los regalos, también yo he tomado un poquito más de cartas en el asunto. También tenemos restricciones presupuestarias, pero yo estoy comprando regalos específicos para la gente, las autoridades, porque protocolo compra siempre las mismas cosas, entonces creo que hay que ir variando un poco, ¿ya? Pero en general las visitas, yo a protocolo pido ayuda, por ejemplo, para que me reciban a las visitas, para que las acompañen al comedor, las acompañen, pero no tienen más injerencia que eso. Eso es en términos generales. Muchas gracias. ¿Alguien más de Chile? Bueno, le cedo la palabra a Ecuador. Bueno, el tema protocolario que está bajo la Secretaría de Relaciones Internacionales, antes no estaba, protocolo se ocupa de las visitas obviamente oficiales de la presidencia y de los miembros del Consejo de Administración Legislativa y de todas las comisiones, porque estamos en el edificio central, digamos, entonces las comisiones siempre están recibiendo personas de la sociedad civil, autoridades, ministros, etcétera, y protocolo se encarga de ubicación de estas personas y todo. Obviamente, para cuando recibe la presidenta tiene todo su protocolo especial. Previo a la visita de si es algún embajador, algún parlamentario extranjero, nosotros preparamos una ficha técnica de la persona que viene del país, que conjuntamente con Cancillería, que hay el tema país, que hay el tema parlamentario, algún convenio, algún tema, hoja de vida de la persona que visite y de los acompañantes para entregar a la presidenta. Ese trabajo exclusivamente para la presidenta, el resto es un trabajo protocolario normal. Pero realmente en la oficina de protocolo son 9 personas y realmente es un trabajo agotador para ese equipo, ¿no? Se complementa con la parte internacional para todo el tema de ayudas, memorias, etcétera. Para el tema de lo que son misiones y viajes oficiales al extranjero, pues siempre en coordinación con nuestras misiones diplomáticas en los países acreditados y con ellos organizamos todo el tema seguridad, etcétera. En el caso de las visitas que mencionaban, que podrían ser de inversionistas. No tenemos mucho por ese lado nosotros, muchas visitas. Depende del presidente, depende de la accionaria. El anterior presidente de la Asamblea tenía mucho contacto con el tema empresarial y, bueno, lo recibía. La actual presidenta no, entonces creo que eso más o menos depende de ellos, ¿no? Quién les visita y no. Pero obviamente en conjunto protocolo, relaciones internacionales, relaciones interinstitucionales, armamos todo el trabajo para poder atender a los que llegan y cuando nosotros salimos también. En cuanto a la relación con comunidades y organizaciones de la sociedad civil, nosotros tenemos un área en la Asamblea que se llama Participación Ciudadana,
Participación Ciudadana se encarga de todo el enlace en territorio que le llamamos nosotros, en las casas legislativas que tenemos, y ahí nosotros, ellos planifican reuniones, dependiendo si hay una agenda con algún actor internacional que quiera viajar a conocer alguna casa legislativa, pues armamos toda esa logística, todas estas 3 áreas que yo estoy a mi cargo. Eso básicamente en este punto, no sé si hay alguna pregunta. Muchas gracias. Le cedemos la palabra a El Salvador. Muchas gracias. Bueno, como les comentaba el día de ayer, pues nosotros estábamos antes de manera independiente. Hace 2 semanas exactamente pues nos comunicaron que ahora íbamos a hacer dependencia de protocolo, pero voy a comentar un poco cómo era en el pasado, hace 2 semanas. Precisamente ya sea mediante protocolo o la Unidad de Relaciones Internacionales se recibía la notificación de alguna visita en especial, ya sea de algún delegado, algún funcionario o de delegaciones grandes. Entonces eso se sometía a la Junta Directiva. La Junta Directiva decidía y mandataba bajo un acuerdo de la misma Junta quién se iba a encargar de llevar la coordinación de esta visita, ya sea protocolo o nosotros como Relaciones Internacionales. En este acuerdo se mandata los montos, porque obviamente nosotros acostumbramos mucho siempre los recibimientos de traslados de aeropuerto, hotel, viceversa, y pues siempre también cubrir alguna especie de almuerzos o cenas o algunas otras relaciones bilaterales. Y bueno, así es como funcionaba. Entonces, de repente recibíamos el acuerdo y decía, se mandata a la Unidad de Relaciones Internacionales cubrir este evento y pues dar el debido seguimiento. Entonces, nuestro mandato era, convocábamos a todas las unidades staff y a los departamentos, por ejemplo, transporte, comunicaciones y seguridad. Eso para nosotros era básico. Transporte, porque obviamente teníamos que nosotros coordinar con el tema de itinerarios para que no se nos quedara ningún funcionario varado en el aeropuerto, ¿verdad? Luego coordinábamos con comunicaciones para pues ya detallar el momento de la fotografía, el momento en qué momento se puede hacer una entrevista específica con algún funcionario, y luego con seguridad, porque pues obviamente somos un país que sufrimos mucho de violencia, tenemos aproximadamente de 20 a 23 muertes diarias. Entonces, pues también eso es preocupante. Entonces, para nosotros es bien importante que el funcionario se cuide y no lo descuidemos. Bueno, entonces así era antes cómo funcionaba esto. Y bueno, cuando reuníamos a todos estos grupos, staff, a todas estas unidades staff, entregábamos una carpeta informativa con la nómina de delegados e incluso se hacía una sugerencia si, por ejemplo, alguien era vegetariano, si alguien sufría de alguna alergia o algo, para también tener las consideraciones. Así que bueno, ahora estamos pues, únicamente esperando la nueva reestructuración, a ver cómo vamos a funcionar, pero pienso que con este funcionamiento pues también va a permitir un trabajo más integrado y para mejor resultado. Muchas gracias, El Salvador. Ahora le otorgo la palabra a Venezuela. En Venezuela, ceremonial y protocolo es absolutamente independiente de la Dirección de Relaciones Internacionales, aunque trabajamos muy estrechamente, porque todas las visitas extranjeras, pues quien maneja todo el protocolo es la Dirección de Protocolo y Ceremonial. En la dirección, cuando llegué a la dirección hace 2 años, la costumbre que tenía el gobierno era que la Dirección de Relaciones Internacionales se encargaba como si fuera una agencia de viajes para los diputados en el gobierno chavista, ¿no? Y no se hacía absolutamente nada porque la intercomunicación entre el Parlamento y la Cancillería era íntimamente relacionada y las políticas la designaba la Cancillería y la seguía el Parlamento. O sea, no había independencia de criterios ni de autonomía de poderes que existen entre el Parlamento y el Ejecutivo. Bueno, al llegar a la Asamblea, pues yo corté eso
Yo dije que nosotros no teníamos nada que ver con los pasajes ni cuestiones administrativas, eso le correspondería a administración y nosotros nos encargamos exclusivamente de la materia internacional. Las misiones, los viajes de los diputados y de las misiones que están en el exterior, normalmente se encargan cada una de las comisiones. No corresponde a la dirección organizar los viajes de ellos. Ellos mismos se encargan de organizarla y realizar los eventos. Nosotros, cuando se nos comunica algún viaje específico institucional, porque recuerde que como ahorita tenemos esa situación muy específica política de nosotros, hay los viajes institucionales de la Asamblea Nacional y hay los viajes políticos de la Asamblea, que normalmente los viajes que están haciendo ahorita los diputados nosotros son políticos más que institucionales. Y entonces, cuando no son institucional, ellos mismos se encargan. Cuando son institucional, nosotros nos encargamos de darle sustentación documental, hacemos los análisis correspondientes para que ellos tengan una base informativa para hacer sus planteamientos, ya sea en organismos internacionales o en las relaciones bilaterales. Nosotros lo que así hacemos es seguimiento a todos los temas internacionales para suministrárselo semanalmente a todos los diputados para que ellos estén insertos un poco en la dinámica internacional que está ocurriendo. La dirección, en cambio, sí se encarga de recibir toditas las delegaciones internacionales. Nosotros las coordinamos. Nos comunicamos con las embajadas de acuerdo a la visita que tengamos y vemos cuál es el interés de la visita y en función de eso lo recibe la Junta Directiva y las comisiones correspondientes. En esos casos nosotros suministramos al presidente a la Junta Directiva de la Asamblea y a los parlamentarios de la comisión donde va a ir, le hacemos un perfil del país de la visita que vamos a recibir y de acuerdo a los temas que va a tocar la delegación, nosotros hacemos sugerencias sobre cuáles pudieran ser las solicitudes que pudieran hacer ellos o cuáles serían las respuestas en caso de alguna solicitud que hiciera la delegación con relación a la Asamblea Nacional. Y con relación a las comunidades, nosotros la manejamos a través de los grupos de amistad. Son a través de los grupos de amistad que nosotros mantenemos esa relación con las comunidades extranjeras en Venezuela. Perdón, falta México, ¿verdad? Discúlpenme, yo avancé, falta México y Uruguay. Dios mío, disculpen ustedes, absolutamente. Me dice México que también los olvidó a ustedes, entonces que vamos a darle la oportunidad de palabra a Uruguay. Por favor, discúlpeme por este insólito olvido. En Uruguay, como tenemos dos cámaras, hay dos protocolos separados. El Senado, la dirección de protocolo del Senado se encarga del Senado y de la Asamblea General y trabaja directamente con la presidencia del Senado, que es también la vicepresidenta de la República. Y en la Cámara de Diputados, la división de protocolo, prensa y relaciones públicas es quien se encarga de todos estos eventos que estamos analizando ahora, que está dividido en relaciones internacionales y relaciones institucionales. Relaciones institucionales se encarga de todo lo que es el relacionamiento con la comunidad, la sociedad civil. También de cuando se organizan eventos, es la encargada de armar los eventos. Los eventos pueden ser de parte de la presidencia de la Cámara o de diputados individuales. Y bueno, lo que se hace es recibir a los invitados, se dispone el protocolo
que también hacemos de maestro de ceremonia, que yo había averiguado un poquito acá en Argentina, que están bien especializados en eso. Nosotros no tenemos formación ninguna en maestro de ceremonia, improvisamos. No, que nos gustaría tener un intercambio a ese respecto. Y después la parte de relaciones internacionales también se encarga de recibir a los embajadores. Le preparamos todo un material al presidente. Si se recibe al embajador por primera vez, se le pone las banderas, se le saca fotos. Ya las demás veces no es toda esa parte. También trabajamos con Cancillería pidiéndoles un perfil del país de relacionamiento para informar al presidente, el grupo de amistad al país que pertenece el embajador. ¿Qué más? Usamos mucho la página de la UIP sobre la información sobre el Parlamento, que siempre está actualizada, muy buena. Y después también Relaciones Internacionales se encarga de las visitas que vienen del exterior y también de nuestros parlamentarios que van al exterior. Y tenemos, bueno, y también se los prepara con información de Cancillería, de todo tipo, reuniones previas si es una delegación, para ponerse de acuerdo, como siempre que se va al exterior se va con parlamentarios pertenecientes a distintos partidos. Entonces, de tener una postura común, o sea que afuera son uno solo. No, aunque, por ejemplo, ahora cuando fuimos al Reino Unido, por el tema de la marihuana y otro tema, cada cual expone su punto de vista, pero se deja bien claro que la política exterior del Uruguay es tal. No se pelean así cuando hay reuniones ni nada, que eso no, ese es un principio que no se viola dentro del Parlamento nuestro. Y después está el tema de los obsequios, que es todo un tema que ya no sabemos qué llevar al exterior. Lo que hemos visto que cada vez se simplifica más y de menos valor, porque hay países que no lo toman bien si les das algo de valor, como que, y también que lo tienen que dejar en la institución, y bueno, esa parte le voy a pasar a Óscar. Sí, en estos últimos tiempos es muy gracioso, porque los países nórdicos no aceptan absolutamente ni un regalo, nada. Lo toman a mal hasta lo personal. Este año, a fin de año, fuimos a Australia y me acuerdo que le llevamos al gobernador general en Sydney en un plato de platina con un escudo, que creo que tenía un costo de $500. Y iba caminando por un pasillo y viene gente de la administración y me pidieron que firmara una declaración jurada en donde debía decir el costo de ese obsequio y que ese obsequio a su vez iba a quedar, bueno, como todos los obsequios oficiales, que nadie se lo lleva para su casa, ¿no? Quedan en un archivo, en una vitrina, pero no lo ven bien, lo ven realmente mal. Y nos cuesta acostumbrarnos a nosotros a eso. Ahora, la semana pasada fuimos a Londres y la verdad no sabíamos qué llevar. Y bueno, llevamos algunos pequeños regalos, algo de la presencia británica, porque allá hay una casa que se llama Támaro, que es parte de la historia de Uruguay, que tenía una serie de plaquetas originales, unos cuños que los había mandado a hacer Millington Drake. Y bueno, sirvió como un elemento simpático nada más, pero de un costo que no supera a los $30. Y alguna botella de vino, porque ellos habían ido a Uruguay, bueno, el vino les encantó, pero nada más, cada vez menos los obsequios, y eso me parece muy interesante. Y nos gustaría saber en el Parlamento de ustedes qué se lleva de obsequio, cuál es el criterio también. ¿Alguien? ¿Aló? Bueno, le doy la palabra al compañero de México y me excuso nuevamente por haberlo saltado. Bueno, pues muchas gracias. En efecto, el tema de los regalos es un dolor de cabeza porque además, hasta hace poco, no se llevaba un registro de a quiénes se había regalado qué cosa. Entonces siempre está la cosa de ya le dimos esto, ¿qué será que le vamos a dar otro igual? En fin. Pero creo que tanto el tema de regalos como otros aspectos relacionados con protocolo y ceremonial se benefician mucho de un proceso de ordenamiento
legal, me parece, y también de un proceso de institucionalización y de capacitación y formación continua. Antes de la creación del centro y tal, la verdad es que el área de protocolo tenía un desempeño muy impresionante, a pesar de no contar con prácticamente ninguna de estas herramientas. Eran personal formado, digamos, en el trabajo mismo, pero que no tenía mayores otras credenciales y que a veces adolecía de una carencia importante a nivel presupuestario y a nivel de respaldo de todo tipo. Y después de la creación del centro y de la ubicación de una dirección de protocolo internacional al interior, se establecieron una serie de lineamientos tendientes a la elaboración de un manual de protocolo parlamentario internacional. ¿Por qué es esto? Bueno, pues porque en buena medida era tratar de ordenar un poco el caos previo, que era muy difícil de ordenar y que era realmente casuístico. Es decir, dependía del caso específico cómo se organizaban estas visitas. Visitas mucho más atractivas o sexys o como quieran llamarlas, y estoy pensando específicamente en la visita del primer ministro canadiense a México, al Senado, hace unos meses, que le hizo sacarse innumerable cantidad de selfies fuera del… Claro, hay que imaginarse eso, ¿no? Entre otras cosas. Tenían que, antes de este manual, tenía que hacerse un acuerdo, que de todos modos se hace, pero ahora de una manera mucho más, digamos, mucho más espontánea y mucho más ligera. Se generaba un acuerdo de las distintas fuerzas políticas en la Junta de Coordinación Política para normar los criterios de celebración de estas visitas, esencialmente sesiones solemnes y otras visitas protocolarias. Pero había toda clase de solicitudes para intervenir en una sesión solemne, lo cual es ya de por sí complicado, dado que la intención es que el orador sea el visitante, es el orador principal, y eventualmente que haya alguna especie de participación de algún representante del órgano directivo, etcétera. Pero ¿qué hacemos con el presidente de la comisión y qué hacemos con el presidente del grupo de amistad? ¿Y qué hacemos con la gente de la Cámara de Diputados y de la Cancillería que quieran intervenir, etcétera? Y los respectivos embajadores y otros miembros de la delegación. Entonces, a veces terminábamos con eventos que duraban 4 horas y que cansaban muchísimo a todo el mundo y que éramos víctimas, digamos, del protocolo mismo, si se quiere, ¿no? Y entonces tratar de normar eso y generar lineamientos útiles para no restringir, pero sí establecer normas a fin de poder hacer este ejercicio mucho más ágil, se generó este manual. Ha sido muy importante también para entender quiénes pueden, por ejemplo, hacer uso de la tribuna del Senado. Como es el caso, en diputados hubo un esfuerzo semejante porque efectivamente solo las visitas de jefes de Estado las recibe el Senado, pero a veces presidentes de parlamentos pueden estar indistintamente en la Cámara de Diputados o en el Senado, o incluso en periodos de receso en la comisión permanente donde le toque sesionar. Pero en efecto, creo que ha sido muy importante la generación de este manual. Consultamos en su momento a muchos otros países, esencialmente europeos, sobre estas prácticas. Y la verdad es que todavía hay un espacio muy importante de profesionalización del protocolo, porque todavía sentimos que en América Latina lo hacemos muy, digamos, en función de las necesidades inmediatas y de la improvisación, como el caso de los maestros de ceremonias, que nosotros también tenemos ese problema. Pero creo que es importante porque mi colega, el director de protocolo del Senado, suele decir que en términos generales se le da la importancia y se le niega la importancia al protocolo, equiparándolo con el servicio doméstico. Porque solamente se nota que cuando no se hizo. Y en el caso específico de México, eso lo hemos aprendido. Es decir, cuando no se hizo, pues se genera un caos evitable, se predispone, digamos, un resultado poco positivo desde el principio, y toda esta sensación, digamos, de menosprecio a la actividad protocolaria no nos ayuda.
realmente la actividad protocolaria es absolutamente central para el éxito de los trabajos de cualquiera de estas visitas y reuniones y por tanto creo que darle el valor que exige y la dignidad que necesita para ser desarrollada pues es un tema muy relevante. Yo celebro que haya este intercambio y a lo mejor también en términos de manuales o de lineamientos y directrices, porque nosotros incluso generamos hace un par de años, hace casi 3 años, unos lineamientos específicos para la atención de visitas al Senado de jefas y jefes de Estado y o de gobierno, que se puso en práctica con la visita del primer ministro, entre otros. Y bueno, no estuvo mal, pero el tema de las selfies es imposible, eso no se puede prever en la ley. Fue bastante útil. Entonces, yo lo dejaría aquí y podemos platicar quizás sobre otros temas. ¿Algunas preguntas? Por favor, Argentina. Embajador, tiro simplemente como disparadores. Uno, todos nuestros parlamentarios tienen sus respectivos distritos. Nosotros lo hemos intentado sin éxito hasta ahora, pero sería muy bueno que puedan promover sus distritos a través de regalos. Algunos lo hacen, pero por vocación propia, pero no hay una política para promover esto. Aquellos que lo hacen me parece muy bueno, porque yo creo que cualquiera de nosotros, en cualquier lugar del mundo, recibir algo especial de un distrito determinado, lo que hace es que el interlocutor focaliza sobre una provincia, una ciudad, etc. Así que me parece que es un punto importante. Segundo, nosotros tenemos una dirección de cultura muy fuerte, no solo en la Cámara de Diputados, sino en el Senado, 2 direcciones de cultura, y es un aliado estratégico fuertísimo para el trabajo con comunidades, con colectividades, con las embajadas. Las embajadas prácticamente, la gran mayoría compite, porque obviamente no hay lugar para todos, y además todo tiene un costo y limitaciones de espacio, etcétera, pero combinamos mucho, casi como un aspecto importante de cómo mostramos respeto, atención a las embajadas y a sus respectivos países, es el tema cultural. Organizamos de todo tipo, desde presentaciones de fotografía, música, danza, de todo tipo, en forma permanente. Es algo que obviamente también está lo que tiene que ver con lo doméstico, que es la cultura, los temas propios de la Argentina, y mucho con lo internacional, con las embajadas, etc. Eso creo que también es importante como herramienta. Y después finalmente lo último, y aprovecho un tema muy concreto para pedirle a Chile, a Brasil y a México, que tenemos un encuentro del G20 aquí en Argentina, parlamentario, que es el 31 de octubre, el 1 y 2 de noviembre. El 31 de octubre todo el día, que es un miércoles, y el día jueves por la mañana, tenemos paneles en los cuales los presidentes de parlamento o sus representantes van a escuchar los distintos temas de los sherpas de la troika del G20, que son los gobiernos, pero además de los 7 grupos de afinidad. Y la idea es que no solamente vengan los chairman o chairwoman de Argentina, que son, por ejemplo, el B20, que son empresas, el L20, los sindicatos, el C20, las ONGs, el S20, los académicos y científicos, el W20, las mujeres, los jóvenes y los think tanks, esos 7, sino que lo hagan de sus países. Entonces, si bien nosotros hemos hablado con los co-chairs de Argentina y les dijimos, por favor, traigan propuestas para integrar en esos paneles para que sea algo multinacional y no sea todo argentino, les decimos a ustedes de sus parlamentos y les vamos a enviar el petitorio específico, no solo que vengan sus presidentes, sino que si ustedes tienen propuestas de cualquiera de estos 7 sectores, empresario, sociedad civil, etcétera, que la hagan, porque nos parece que va a ser importante escuchar a representantes no solo de los parlamentos y no solo de los gobiernos, sino de todos estos sectores aquí en Buenos Aires durante esos días. Y además aprovecho para preguntarles si tienen conocimiento y han recibido la invitación de los presidentes de ambas cámaras y de la presidenta de la UIP para este foro. Muchas gracias, Argentina. Le doy la palabra a Uruguay. Muy atento, embajador. No, quería agregar algo que nos quedó, que la verdad que en Uruguay en los últimos años ha habido cada vez recortes mayores a las misiones al exterior
Las misiones oficiales solamente las realizan los presidentes, en donde establecen una delegación, siempre con la participación de un representante por cada partido político con representación parlamentaria, nada más, y reducen las visitas a realmente muy pocos días. Los legisladores en Uruguay viajan en clase turista, en la letra más baja de la clase turista, y el único beneficio extra que tienen es el seguro de asistencia por algún accidente o un tema legal. Pero sí quería recalcar eso de que las misiones oficiales solamente son del presidente y cada vez más limitado en el año, o sea, 2 salidas, 3 salidas en el año y no más. Y después sí están los normales, que son 2 veces a la UIP y infinidad de veces al Parlamento Latinoamericano. Que eso es lo que a veces perjudica en el cálculo final de costos porque no se ha podido controlar, porque están presentes todos los partidos políticos y los presidentes piensan 2 veces en hacer el recorte. Gracias. Gracias, Uruguay. Le doy la palabra a Chile. Gracias, embajador. Reaccionando al planteamiento de Juan de Dios, efectivamente el Senado recibió la invitación y nuestro presidente Carlos Montes va a asistir, va a confirmar los próximos días, oficialmente, pero va a asistir definitivamente a la reunión del G20. La semana pasada tuvimos una reunión de trabajo y efectivamente se va a solicitar al principal gremio empresarial de Chile que nos acompañe con un representante y a 2 organizaciones de la sociedad civil que también puedan hacerse presentes dentro de la delegación. Así que cumplimos. ¿Alguien más? La palabra a México. Bueno, igualmente para responderte, Juan de Dios, desde luego que lo recibimos, tocará, sin embargo, al centro hacer las gestiones correspondientes tan pronto se instale la mesa directiva de la nueva legislatura que entra en funciones el 1 de septiembre, hacer ver la relevancia de confirmar lo antes posible la presencia de quien resulte electo como presidente de la nueva mesa directiva en la legislatura próxima. Pero desde luego el centro tiene entre sus facultades dar seguimiento a esas invitaciones y actuar un poco como secretariado técnico. Así que cuenta con ello y con las recomendaciones que has solicitado, las atenderemos con mucho gusto. Gracias. ¿Alguien más? Le cedo la palabra a Ecuador. Comentarte, Karina, lo de los obsequios. Sí, es un dolor de cabeza realmente el tema de los obsequios, sobre todo por el tema presupuestario. Está, no sé si la palabra es prohibido, pero bueno, no se puede comprar con mucha facilidad el tema, a no ser que justifiques que es un evento protocolario, ceremonial y que tienes que llevarlo. Lo que se decidió, y justamente por hacerlo un poco más institucional ahora, en este periodo, es tratar de hacer unos regalos institucionales. Nosotros tenemos un hermoso mural de Guayasamín en el Pleno de la Asamblea Nacional. Entonces estábamos tratando de, conjuntamente con la Fundación Guayasamín, pues tener unas litografías del mural, haciendo una referencia a que es en la Asamblea Nacional el significado del mural, porque está ahí para ligarlo a que sea un tema institucional, para no llevar un objeto personal, de uso personal, sino que es algo institucional que también se queda en la otra institución. Por ahí estamos medio salvando, y de todas maneras los obsequios institucionales solo son para la presidencia de la Asamblea. Se le da a ningún otro asambleísta, a no ser que vaya con una delegación especial de la presidencia, se lo hace. Y el resto, a veces los asambleístas hacen sus propios gastos y llevan recuerditos de su provincia, nada más. Muchas gracias. Maya, de la Fundación. No, Austria, que soy austríaca.
Austria, después de Argentina. Después de Alemania, Argentina, Austria, la U. Bueno, no, un comentario vinculado a lo que acá presentó Oscar. Yo lo veo con muy buenos ojos, la verdad, la manera muy restrictiva que tratan las misiones al exterior, pero me sorprendió de que han decidido, así lo entendí, que viajen los legisladores en clase turista. ¿Por qué? Porque también, según la experiencia, me imagino, de cada uno de ustedes, son viajes muchas veces que cansan, que son largos, y queremos, ¿no?, que los legisladores funcionen en el lugar donde ahí uno los plantea, si puedo decir así, y ahí de repente, o sea, enseguida queremos que estén muy activos en su agenda, en su programa que se les preparó. Yo hablo un poco de la experiencia de la Fundación ANSAE, organizamos también viajes, etcétera. Eso por un lado, como un comentario, una observación, pero por el otro lado quiero hacerles una otra pregunta, un poco más desde la voz, mindset, lugar observador de la sociedad civil. ¿Cómo tratan, y del electorado al fin de día, cómo tratan los deseos especiales de llevar también a esposas, esposos a estos viajes? Obviamente que pagan por su cuenta, pero hay restricciones, hay casos en los cuales desde el inicio netamente está arreglado que se prohíbe, se posibilita. Yo lo digo y planteo acá esta pregunta porque creo que también eso es algo que observa el electorado y si, bueno, si hay fotos o no, o cómo tratan la cuestión de que hayan acompañado de esposas, esposos. Gracias. Gracias a Austria y la Fundación. Le doy la palabra a Uruguay. En el caso de Uruguay está expresamente prohibido que la esposa viaje con el señor legislador. Solamente puede, después del fin de la misión, si lo desea, pero nosotros no nos enteramos, que esa persona llegue a determinado lugar. Pero está prohibido. Gracias a Uruguay, El Salvador. En el caso particular de la Asamblea Legislativa de El Salvador no tiene restricción en cuanto a poder llevar familiares. Toda vez y cuando obviamente no se vaya con recursos de la Asamblea. Únicamente se cubre el boleto, viáticos del funcionario, más no obviamente de los que le acompañan. Chile, por favor, Juan. Respecto del viaje, del transporte aéreo, en el Senado se aplica el criterio de Naciones Unidas. Para los legisladores se aplica el criterio de Naciones Unidas. Sobre vuelos de 8 horas pueden viajar en clase ejecutiva. En el caso de los funcionarios, aunque sean 20 horas, siempre van a viajar en economía. Sí, en la Cámara se adoptaron una decisión bien importante, que sea donde sea, es en clase turista, porque les recuerdo que nosotros tuvimos una reforma reciente que de 120 diputados pasamos a 155, y desgraciadamente cuando se aprobó esta modificación se sostuvo que estos 155 diputados serían solventados con el mismo presupuesto anterior. Entonces, la verdad es que hemos tenido que economizar mucho. Y voy a aprovechar de contestar también con respecto a la venida de la Presidenta de la Cámara, me lo confirman que vendría el G20. Y por último, es bastante mal mirado el tema de que vayan los acompañantes, pero no hay una provisión explícita por cuanto ellos costean el equivalente a la diferencia en la habitación y los pasajes, pero en general no es muy bien visto. Le cedo la palabra a México. Bueno, pues yo desde luego no me encargo de las tareas protocolarias del Senado, pero las he visto de cerca y conozco muchos de los problemas. Y lo que quería decir es que ya me gustaría a mí que pudiéramos lograr lo que logró Uruguay en esos dos terrenos.
porque son absolutamente centrales para dar la importancia que merecen estas visitas y para reducir en la medida de lo posible los señalamientos críticos que se efectúan, porque en efecto hay una laxa y muy flexible interpretación de las normas de las Naciones Unidas y la verdad es que es muy difícil evitar que los legisladores no hagan uso de ese privilegio que tienen ahí, que es utilizar la clase business. Por lo menos avanzamos en algo. Hasta hace tiempo, quizá hace 2 o 3 legislaturas, los legisladores recibían un boleto en clase Premier o en clase Business y si lo decidían, podían viajar en clase turista y acumular el saldo de diferencial entre la una y la otra clase para hacer perfectamente su voluntad con ello. Por lo tanto, alguien que terminaba un periodo de 6 años de senador o 3 años de diputado, lo que sea, terminaba con millas para llevarnos a todos nosotros una vuelta al mundo por 360 días. Era verdaderamente una cosa delincuencial que afortunadamente terminó. Lo otro, sin embargo, pues no ha terminado. Es decir, no tienen ya ninguna posibilidad de cambiar ese boleto de clase business, pero viajan en clase business. Bueno, un gran problema. Lo segundo es que muchos de los eventos concretamente donde participan presidentes de parlamentos y tal, o algunos otros, digamos, en ese nivel de seniority, sí todavía se conducen bajo una perspectiva, yo diría, bastante cortesana. Y hay programa de esposas, esposos, acompañantes, etcétera. Y por tanto, al ver eso, pues es un incentivo adicional para decir, bueno, pues entonces que me acompañe el cónyuge o lo que sea. Reducir eso al mínimo también ha sido muy, muy difícil porque no solamente está el problema de los cónyuges, sino también está el problema de los hijos, etcétera. No hace mucho yo recuerdo algo relativo a la hija de alguien en un parlamento en donde no podía entrar niños a la sesión, cosas así, ¿no? Sí, pero al final de cuentas creo que sí es un proceso como de establecer ciertos lineamientos generales para todos y bueno, yo estoy muy interesado en saber cómo logró Uruguay convencer a todos de que era en su mejor interés prohibir lo segundo y establecer la clase turista como obligatoria, porque realmente sería muy útil para articular planes de austeridad más profundos y que vayan al corazón del problema. Yo creo que el ejemplo, bueno, la decisión es de los presidentes cuando se efectúa la compra del ticket. Y se dice, bueno, comenzó hace unos cuantos años, siempre habría críticas y cuando los viajes eran de largo aliento, como si ir a China, que son ida y vuelta 96 horas para nosotros, pero lo fueron aceptando. Naturalmente lo fueron aceptando. Y el que tenía dificultades porque tenía problemas de salud, decidía no ir. Pero les voy a contar algo muy, muy curioso. Tal vez pase solo en Uruguay. Hace unos días la presidenta del Senado, Lucía Topolansky, que es esposa de José Mujica, que fue presidente de la República en el periodo anterior, viajó a Moscú, invitada por la Duma, no por el Consejo de la Federación, por la Duma, y fue con su secretaria personal. El ticket fue en clase turista, los médicos le tuvieron que pedir de que, en este caso sí, porque es una señora de 77 años y que ya estuvo presa por la guerrilla durante más de 10 años y con problemas de salud. Pero lo curioso es que, bueno, se les otorgó el viático correspondiente a lo que indica Naciones Unidas para ir a Rusia, a Moscú, y volvió y devolvió la totalidad del viático, que los compañeros nuestros en tesorería del Senado no sabían cómo hacer, cómo hacemos. Llevó y devolvió todo. y le pidió a su secretaria que también devolviera todo. Es un caso excepcional, ¿no? Simplemente para tratar de matizar un poco lo que dije previamente sobre algo. Muchos legisladores, es verdad, utilizaban la posibilidad de cambiar su clase business por clase turista para llevar al asesor a trabajar.
porque al asesor nunca le autorizaban esos viajes. Y eso también cambió, es decir, cierta noción de que es importante llevar asesoría técnica. Lo ideal sería que ambos viajaran en clase turista. Eso sería mucho más barato que cualquier otro planteamiento, ¿no? Gracias. Cedo la palabra a Argentina. Gracias, embajador. Simplemente plantear para los sistemas bicamerales que efectivamente, igual que Chile, nosotros tenemos una diferencia entre el Senado y la Cámara de Diputados, que es lógica, porque son 72 senadores y 257 diputados. Por reglamento, desde el año 2000 viajan en turista también todos los miembros de la Cámara de Diputados, a diferencia del Senado, que viajan en ejecutiva. Obviamente son menos y reciben, esto es importante, reciben los mismos recursos ambas cámaras, los mismos, 172 y 257 son los mismos recursos. Y por otro lado, también el régimen es diferente, porque por ejemplo el vicepresidente de la Nación, en este caso una mujer, vicepresidenta de la Nación, y el presidente provisional del Senado no solamente viajan acompañados, sino que viajan en la clase ejecutiva con sus custodios, con sus fotógrafos, con su gente ceremonial, etcétera, cosa que el diputado no hace. Hay una razón que no es solo en el caso del presidente de la Cámara de Diputados, porque decide no hacerlo. Es más, viaja solo, absolutamente solo. Hay una razón también que tiene que ver con la naturaleza de la percepción de la gente respecto del Senado de Diputados, diputados que representan al pueblo como Cámara. Hay una relación muy cercana de los diputados con la gente, y a los senadores se los ve más como una superestructura, además pues son 3 solamente por provincia, todas las provincias igual, 2 que representan a la mayoría y 1 a la minoría, y generalmente son exgobernadores. También tenemos en diputados importantes, que han sido importantes líderes políticos, pero la verdad es que está como más cerca. La gente cuando habla y critica al Congreso, habla de los diputados y no habla de los senadores. Es un fenómeno sorprendente, ¿no? Pero bueno, es así. Y lo que sí, con respecto al tema de economy, hay diputados, nos ha pasado varias veces, que por ejemplo una cumbre con China importante, nos ha pedido por favor la presidenta de su bloque, si se podía hacer una excepción, que viajen en ejecutiva, y el presidente ha dicho que no, y ese diputado no ha viajado, y es una lástima, porque era gente muy importante en la relación con China. Hemos tenido casos así que la verdad que habría que buscar algún equilibrio, alguna excepción o algo por el estilo. Muchas gracias. Uruguay. Algo increíble, pero las presiones de los medios, de la gente, obligan a los legisladores cada vez a hacer recortes más imponentes. Tanto el presidente de la Cámara como el del Senado no usa el coche oficial y no les permiten a los secretarios generales usar los coches oficiales. Entonces el expresidente Maía me decía, bueno, y Gandini, actual presidente de la Cámara, vamos a terminar un día que vamos a tener que pagar para venir a laburar, porque se recortaron eso y no es suficiente, y los medios insisten con que hay que recortar esto, aquello otro. Es muy difícil para el señor parlamentario soportar esa presión tan grande. Gracias. El Salvador. Sí, verdaderamente parece que es un fenómeno a nivel quizás casi que mundial, pues la reducción de todos estos costos que implican los parlamentos para la realización de misiones oficiales. Y bueno, en el caso particular nuestro, nosotros hemos reducido incluso hasta dentro de la misma institución. Por ejemplo, antes los directivos contaban obviamente con un personal de seguridad y contaban también con camionetas blindadas. Marcas Land Cruiser, marcas muy carísimas, y bueno, para esta nueva legislatura el presidente ha tomado a bien devolver esas camionetas y van a ser subastadas para poder sufragar algunos gastos que tiene la institución. Aprovecho a hacer una consulta. Quisiera escuchar la opinión de ustedes respecto al uso de viáticos. Al retorno de las misiones oficiales, ustedes tienen que declarar, digamos, se dio una cierta cantidad y tienen que declarar contrafactura, o queda el excedente, porque comúnmente en El Salvador, anteriormente, ahora ya no sucede, pero antes, por ejemplo, se me daban $5,000 para ir a una misión oficial, y si yo gasté 1,000, 4,000 me quedan en el bolsillo. Muchas gracias. Uruguay. Con respecto a los viáticos, se toma en cuenta la escala de Naciones Unidas.
A los funcionarios se nos da la escala plana, los legisladores llevan un 20% más, menos a los países del Mercosur que llevan la escala plana. Al regreso hay que hacer una rendición de cuentas, pero no hay obligación de devolver. Entonces los medios lo que hacen es toman esa información que es pública y la deshacen de la gente que devuelve, que no devuelve, todo un tema hacen de eso, pero no hay obligación de devolver, ni funcionarios ni parlamentarios. Le cedo la palabra a Uruguay, a Chile. Una acotación muy corta, una experiencia que yo tuve, porque en el fondo hay dos sistemas. Uno es que a uno le entreguen un viático y no rinda cuenta, y el otro sistema es que presenten boletas. Pero a mí, no voy a decir el país porque me da un poquito de pudor, la delegación me decía, Jacqueline, tú que no rindes cuenta, ¿me puedes dar tu boleta? Entonces, ¿cómo llegar a un término medio? O sea, si hay que rendir cuenta, pasaban boletas de otras personas. Preferible, creo que es más transparente que den un viático que alcance lo justo y no estar en este tema. Ahora, también tuve por primera vez la experiencia este año de un parlamentario joven del Frente Amplio que dijo, a mí me sobró tal cantidad de plata y la devuelvo, cosa que obviamente no fue muy bien vista por los colegas. Le cedo la palabra a Argentina. No, simplemente por el régimen aquí en la Argentina, primero no se rige por el régimen del Ejecutivo, no por el de ONU, que es diferente. Y en segundo lugar, la Argentina tiene el criterio de Chile, donde se otorgan, es muy restringido, otra diferencia entre el Senado y diputados. Senado otorga viáticos hasta 10 días, diputados otorga viáticos hasta 3 días máximo si el boleto lo paga la Cámara, no importa que viajen por 8, o sea, tiene que poner del bolsillo el parlamentario el dinero, y en el caso que el pasaje se lo paga otro, digamos otra fuente de financiamiento, se pueden dar hasta 4 días máximo. Pero el viático es bajo, así que la realidad es que no son viáticos altos y generalmente, yo diría, prácticamente casi todos los casos, terminan poniendo dinero los parlamentarios en los viajes. En cambio, en el Senado es mayor el monto y además tiene hasta 10 días de viáticos. Es completamente diferente una Cámara con otra. Gracias, Argentina. ¿Alguien más quiere la palabra? Bueno, solamente para decir que en México sí es un tema de comprobación de gastos. El esquema sí es de comprobación de gastos. Por más que los viáticos puedan parecer mucho o poco en función de la visita, porque el tema además es tratar de entender qué visitas merecen un viático y qué visitas no merecen un viático. Todo el tiempo se niegan viáticos también, porque hay suficiente información para determinar si para una visita en específico hay suficientes apoyos por parte del anfitrión en términos de hospedaje, alimentos, lo que sea. Para yo venir acá, el Senado pagó mi boleto, desde luego yo no solicité ningún viático de ninguna naturaleza, dado que sería realmente injustificable y no podría yo presentar esas facturas. Y ese, digamos, que empieza a ser también una norma concreta de tratar de averiguar si efectivamente la visita contempla una serie de cosas o no contempla nada y entonces es necesario aportarlo. Pero también es cierto que el otro modelo tiene unas ventajas importantes. En algún momento habrá que discutir a ver si no deberíamos de pensar en eso también, pero siempre y cuando fueran suficientemente reducidos, porque también tiene que ver con la elección de los sitios a donde se hospedan o los sitios donde hacen reuniones de trabajo, donde comen, lo que sea. Y creo que sería un poco odioso tratar de establecer unos estándares ahí. Me parece que es un poco el autocontrol de lo que sería lo indispensable, cierta medianía en esos usos. Gracias. Gracias, México. Le cedo la palabra a Uruguay. Sí, como complemento, en el caso nuestro, nosotros hicimos la solicitud para, pedir la posibilidad de venir aquí a Buenos Aires, y nos pagaron, fueron muy generosos, nos pagaron los 2 tickets, pero nada más, porque debemos de aclarar quién cubre los costos de estadía y de alimentación. Y pásalo con los legisladores, cuando debe quedar muy claramente
informado cuando se hace la solicitud, que además nosotros las verificamos, a veces hacemos el llamado a ese país, a ver si es verdad que no cubren, si no cubren, se les da la totalidad del viático y si cubren se les da un 40%, en algunos casos. En otros casos, si la misión no amerita, bueno, que vayan así nomás. Pero respecto a la devolución de viáticos, que no hay obligación, en los últimos años en Uruguay me ha aparecido la competencia por la devolución. Entonces, en esa competencia hay algunos legisladores, algunos que van a la UIP, que son excelentes personas además, muy buenos tipos, sobreviven tal vez en la cartilla de renovación de su mandato la posibilidad de que, bueno, fue un gran hombre que devolvió permanentemente. Y hay legisladores que saben que esos legisladores asisten y desisten no ir porque les parece totalmente inapropiado, ¿no? Pero es una cosa que a nosotros nos preocupa eso, ¿no? Nos preocupa mucho. Y estábamos viendo la posibilidad de tomar el criterio de España, de que pagarles el ticket, comprarles el hotel y darles una cantidad fija sin devolución. Estamos viendo a ver si realmente vale la pena o no. Vamos a ver, a ver. Muchas gracias a Uruguay. Le doy la palabra a Argentina. Simplemente para aclarar que nuestra oficina no intervenía antes en los viajes oficiales, lo hacía la Secretaría General. Ha sido muy bueno que intervenga, primero porque hay una cuestión de fondo también, si es conveniente o no la cuestión de política exterior, digamos. Y después con respecto, obviamente, también hay un control legal y administrativo que lo hace la oficina de Fernando. Y sobre eso quiero decir que ahora, con el nuevo régimen que ustedes les hemos distribuido la reglamentación, justamente esto está incorporado, que cuando hay una invitación y piden viáticos, hay que ver e investigar si incluye el pago de gasto, este caso. Y de hecho ya tenemos casos en los cuales han solicitado viáticos ante una invitación y se han denegado. Ya tenemos casos concretos de aplicación, así que está funcionando de esa manera. Gracias, Argentina. ¿Nadie más? Bueno, ahora el caso de Venezuela. Yo les digo que escuchándolos a todos ustedes con todas sus parafernalias que les corresponde, debo decirles que me siento muy feliz de que nosotros no tenemos ese problema. Porque el acoso financiero y económico que tiene la Asamblea, entonces ningún diputado, o sea, como la Asamblea no tiene recursos ni para administrarse ella misma, entonces los viajes y las visitas al exterior están eliminadas por parte de la administración de la Asamblea. Así que las visitas que hacen los diputados venezolanos lo hacen todos con recursos propios o con las ayudas de sectores económicos que les facilitan los viajes y los viáticos. Así que nosotros no tenemos ese problema, afortunadamente, mientras dure esta circunstancia. Es más, ni siquiera los diputados reciben sueldo. Esa es la verdadera realidad de Venezuela. Así que, bueno, ya con esto concluimos. Le doy las gracias por la participación y sus aportes en este módulo número 6. Muchísimas gracias a todos. Bueno, los invitamos ahora a tomar el almuerzo y nos reencontramos a las 14 para continuar con nuestros módulos en esta jornada de trabajo. Muchísimas gracias.